Hola a todos. El logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Porque 2 elevado a 3 es 8. Y el logaritmo en base 4 de 16 es 2. Porque 4 elevado a 2 es 16. Y cuando a simple vista no sabemos calcular el logaritmo, descomponemos el número en factores primos. Por ejemplo, para calcular el logaritmo en base 3 de 81, en primer lugar, descomponemos 81 en factores primos. 81 dividido por 3 es 27, y 27 dividido por 3 es 9, y 9 dividido por 3 es 3, y 3 dividido por 3 es 1. Y como vemos que hemos obtenido 4 treses, significa que 81 es igual a 3 elevado a 4. Y ahora, sí que vemos fácilmente que el exponente al que hay que elevar a 3 para obtener 3 elevado a 4 es 4. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 81 es 4. ¿Por qué 3 elevado a 4 es 81? Y en los logaritmos de base 10, no es necesario indicar la base de subíndice. Porque se sobreentiende que la base es 10. En estos ejemplos, la indicaremos para facilitar la explicación. Y por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 100 es 2. Porque 10 elevado a 2 es 100. Y el logaritmo en base 10 de 1000 es 3. Porque 10 elevado a 3 es 1000. Y por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 0,0001. En este caso, vemos que como el 1 está situado en la cuarta posición, después de la coma, 1, 2, 3 y 4, significa que 0,0001 es lo mismo que 1 dividido por 10.000. Que es lo mismo que 10 elevado a menos 4. Y entonces, sí que vemos fácilmente que el exponente al que hay que elevar a 10 para obtener 10 elevado a menos 4 es menos 4. Por lo tanto, el logaritmo en base 10 de 0,0001 es menos 4. Porque 10 elevado a menos 4 es 0,0001. Y por ejemplo, para calcular el logaritmo en base 1/6 de 36, que como de momento no lo conocemos, lo llamamos x. En primer lugar, vemos que 36 es lo mismo que 6 elevado a 2. Entonces tenemos que 1/6 elevado a x es igual a 6 elevado a 2. Entonces, ¿cómo sabemos que 1/6 elevado a menos 2 es igual a 6 elevado a 2, que es igual a 36? Significa que x es igual a menos 2.
Lo que significa que el logaritmo, en base 1/6, de 36, es menos 2. Porque menos 2 es el exponente al que tenemos que elevar a 1/6 para obtener 36. Y por ejemplo, para obtener el logaritmo en base raíz cuadrada de 5 de 125, que como de momento no lo conocemos, llamamos x. En primer lugar, descomponemos 125 en factores primos. Entonces, 125 dividido por 5 es 25. Y 25 dividido por 5 es 5. Y 5 dividido por 5 es 1. Y como hemos obtenido 3 5, 125 es lo mismo que 5 elevado a 3. Entonces tenemos que la raíz cuadrada de 5 elevado a x es igual a 5 elevado a 3. Y llegados a este punto, como vemos, que la raíz cuadrada de 5 es lo mismo que 5 elevado a 1/2. Entonces, al tener una potencia elevada a otra potencia, multiplicamos los dos exponentes. Es decir, multiplicamos 1/2 por x. Y nos queda 5 elevado a x dividido por 2. Y a continuación, vemos que si 5 elevado a x dividido por 2 es igual a 5 elevado a 3, significa que x dividido por 2 es igual a 3. Por lo tanto, para calcular x, igualamos los dos exponentes. Y finalmente, despejamos x. Y tenemos que x es igual a 3 multiplicado por 2. Porque como 2 está dividiendo a x, pasa a la otra parte de la igualdad, multiplicando. Y 3 multiplicado por 2 es igual a 6. Por lo tanto, x es igual a 6. Lo que significa que el logaritmo, en base raíz cuadrada de 5, de 125, es 6. Y para calcular el logaritmo de una potencia, se multiplica el exponente por el logaritmo de la base, que es una de las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, para calcular el logaritmo en base 3 de 9 elevado a 5, multiplicamos 5 por el logaritmo en base 3 de 9. Entonces tenemos 5 multiplicado por el logaritmo en base 3 de 9, que es 2. Porque 3 elevado a 2 es 9. Y 5 multiplicado por 2 es igual a 10. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 9 elevado a 5 es 10. Y para calcular el logaritmo de una raíz, se divide el logaritmo del radicando por el índice de la raíz. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de la raíz quinta de 32 es igual al logaritmo en base 2 de 32 dividido por 5. Y en primer lugar, descomponemos 32 en factores primos. Entonces, 32 dividido por 2 es 16. Y 16 dividido por 2 es 8. Y 8 dividido por 2 es 4. Y 4 dividido por 2 es 2. Y 2 dividido por 2 es 1. Entonces, como vemos que hemos obtenido 5 doses, significa que 32 es lo mismo que 2 elevado a 5.
Entonces, si resolvemos, en primer lugar, vemos fácilmente que el logaritmo en base 2, de 2, elevado a 5, es 5. Porque el exponente, al que hay que elevar a 2, para obtener 2 elevado a 5, es 5. Entonces, tenemos 5 dividido por 5. Y 5 dividido por 5 es igual a 1. Por lo tanto, el logaritmo, en base 2, de la raíz quinta, de 32, es 1. Y por último, el logaritmo neperiano, es el que tiene, base, e. Es decir, su base, es el número e. Usualmente, se representa, por ln. Y no es necesario, indicar la base e. Porque se sobreentiende. Pero en este ejemplo, sí que la indicaremos, para facilitar la explicación. Y por ejemplo, el logaritmo neperiano, de e, elevado a 8, es 8. Porque vemos fácilmente, que el exponente, al que hay que elevar a e, para obtener, e, elevado a 8, es 8. Dedicaremos el próximo vídeo, a las propiedades de los logaritmos. Gracias.